Bendiciones, muy buenos días desde el Ministerio Cristo Viene. De la ciudad de Torrevieja les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder referirme con el título de uno de los más grandes enemigos del creyente. Muchas veces el cristiano piensa que solamente tiene un enemigo y es Satanás. Pero cuántas veces batallamos contra actitudes, comportamientos e incluso ignorancia. Y hoy quiero hablar de ese enemigo que es la ignorancia, el cual, según el libro de Oseas, llevó al pueblo a la destrucción. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Aquí vemos que la ignorancia a la cual se está refiriendo el libro de Oseas fue una separación del hombre de Dios. El hombre se separó de Dios, se separó de la ley de Dios, desechó el conocimiento que venía de parte de Dios, se olvidó de los principios de Dios, y esto provocó que Dios se olvidara de ellos y se olvidara también de sus hijos, y llevó al pueblo a la destrucción. La Biblia hace muchas referencias de la importancia que tenemos como creyentes de leer la palabra, de escudriñar la palabra. Es tan importante que nos resalta en el libro de Juan que la misma palabra, el mismo verbo, fue el que se hizo carne y habitó entre los hombres, porque todo aquello que está escrito habla de una persona que es la palabra, habla de Jesús mismo. Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño. Noten lo siguiente: el mismo buey conoce al dueño, el asno conoce al pesebre del amo, pero Israel no entendió porque no tenía conocimiento. Todo nos hace referencia de que la creación conoce a quien es su amo, quien le creó, pero el mismo hombre olvida, ignora que viene de Dios, que ha salido de Dios. Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena. Oseas 4:13 dice: el pueblo sin entendimiento caerá. La gente que no entiende lo que es pecado, que camina la vida sin entender las consecuencias de hacer pecado. Pero muchos dicen: yo me arrepiento. Sí, te arrepientes y Dios te perdona, pero hay una consecuencia, un efecto, una reacción a causa de ese pecado. Hay una semilla que has sembrado y va a producir un fruto. Y eso es lo que la gente muchas veces ignora. Oseas 13:9 dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Te has apartado de Dios, vuélvete a Él, porque tu ayuda viene de Él. Tu socorro viene solamente de Dios. ¿Por qué se perdieron?, pregunta el libro de Oseas. Por la falta de conocimiento, por no hacer la voluntad de Dios. La falta de hacer la voluntad de Dios, la ignorancia en los estatutos de Dios les hizo perderse. Jeremías 2:8 dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los sacerdotes preguntaban aún: ¿dónde está Dios? Conocían, tenían la ley, pero no habían recibido la revelación de esa misma palabra. Isaías 5:13 dice: mi pueblo fue llevado cautivo, o sea, preso, esclavo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Jeremías 4:22 también da una referencia: porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Por tanto, me está mostrando que hay ignorancia provocada por la necedad del hombre, por la testarudez, por la cabezonería, porque hay muchas personas necias que no quieren buscar a Dios por medio de la palabra. Dice: son hijos ignorantes y no son entendidos. Son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Desconocieron el hacer el bien. Y yo quiero hacer una pregunta. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña diferentes formas en las cuales el hombre pecó. Pero hay un pecado, el más grande de todos, que haya visitado la tierra, que se haya podido provocar en la tierra. ¿Y sabes cuál es ese pecado?
el haber cometido el crimen más grande que se cometió en la tierra, la muerte de Jesús. El libro de los Hechos dice: prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. ¿Por qué le mataron? Por ignorancia, dice la Escritura. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué no la conocieron? Por la ignorancia voluntaria. Ellos decidieron ignorar lo que la Escritura decía. Fue una decisión personal, al igual que cuando Pilato se lava las manos y Pilato dice: yo no me hago responsable de la sangre de un justo, y ellos dicen: sea la sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una declaración de ignorancia, conociendo que todas las manifestaciones que Jesús hacía eran escritas y estaban escritas en la Torá. Habían hablado de él, que era el Mesías que vendría, que nacería de una virgen, Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, Príncipe de paz. Habría muchas señales que ellos conocieron a través de los profetas, pero prefirieron ignorarlas por la necedad, por el orgullo, por la terquedad. Y eso está sucediendo también en este tiempo. El peligro que surge cuando no tenemos conocimiento de la Escritura, la falta de conocimiento te va a mantener en el error. Muchos hoy en día están en error porque no estudian la palabra. La Biblia nos exhorta a escudriñar las Escrituras. En el libro de Hechos 17:11 dicen que escudriñemos, no solo leer, escudriñar, ve a lo profundo, porque ahí está lo que tú necesitas. Los que no practican ese texto están siendo engañados. Aquellos que no escudriñan la palabra, cualquiera puede venir con una filosofía, con un conocimiento humano y con doctrinas de demonio y desviarlo. Hay gente que está en la iglesia entretenida, que solamente va a un lugar por la música, por los instrumentos, pero son ignorantes de la palabra de Dios. ¿Cuántos hoy en día están siendo engañados? ¿Cuántos hoy en día, por no estudiar las Escrituras, viven en el error y viven en las tinieblas? La palabra de Dios dice: el permanecer en el error nos hace apartarnos de Dios. Hechos 17:32 dice: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Muchos están siendo engañados por el error y por la falta de conocimiento. Muchas personas dicen: pero esa palabra ya la has predicado, ya la has enseñado, pero tú nunca la has hecho viva en tu corazón, por tanto hay ignorancia. La Biblia nos dice que los bebés no nacen en pecado, eso dice Ezequiel 18:4-20, pero la gente quiere bautizar a los niños para borrar el pecado de la herencia de los padres, y es un error. La palabra enseña que los niños no han cometido pecado. Cuando ellos crecen y cometen pecado y son conscientes del pecado, es cuando se les revela que tienen que haber un arrepentimiento y un nuevo nacimiento. La falta de conocimiento lleva a muchas personas a practicar incluso la idolatría, hacer cosas que a Dios no le agradan, una serie de tradiciones, de pasos, de rutinas, de cosas, cargas que han puesto las tradiciones para llevar al hombre preso, pero nada de eso te acerca a Dios, sino que te aparta de Dios, pagando tributos a los muertos, sacándolos de lugares espirituales que no existen. Todo esto por ignorancia. Isaías 44:19 dice: no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Está hablando de la idolatría. Y muchos pasajes más hablan de la idolatría. Éxodo 20 nos invita a salir de la idolatría. Salmo 135, Jeremías 44. Muchos pasajes nos dicen que Dios aborrece la idolatría, que Dios aborrece que le hagan ofrendas a la reina de los cielos, que no es otra potestad más que Diana de los Efesios. Pero muchos aún continúan cautivos por ignorancia, por no leer la Escritura.
¿Cuántas personas hoy en día están practicando la idolatría por falta de conocimiento? ¿Cuántas personas hoy siguen bautizando niños por falta de conocimiento? ¿Cuántas personas siguen en tradiciones por falta de conocimiento? ¿Cuántas personas están haciendo una serie de rituales y liturgias que nada tienen que ver con la verdad de la palabra? ¿Cuántas personas hoy en día no están postrados ante imágenes? La palabra lo condena. Por tanto, tenemos que ser conscientes del error que estamos cometiendo por ignorancia permitida. Porque tienes la Biblia a la mano, porque puedes leerla, pero no quieres por necedad. La falta de conocimiento es pecado. La falta de conocimiento, teniendo tú la oportunidad de leer la Biblia, es pecado a los ojos de Dios. La falta de conocimiento mantiene a la gente separada de Dios. Eso lo vemos y lo observamos. Aquellos que obedecen el evangelio de la palabra son los que se alejan del pecado, son los que abandonan el pecado. Aquellos que no estudian la palabra, que no escudriñan la palabra, continúan sumergidos en ese mundo de pecado. Muchos no saben que Dios quiere que obedezcas el evangelio. ¿Y cómo puedo obedecer el evangelio? Escuchando el evangelio, teniendo fe en Jesús, arrepintiéndote de tus pecados, confesando a Cristo como el Hijo de Dios, siendo bautizado para perdón de pecados. Muchos piensan que están bien y que irán al cielo de la manera que fueron salvos cuando lo hicieron, y no de la manera que la Biblia dice. Muchos creen que son salvos porque son buenos, porque no han hecho nada malo según ellos. Pero la Biblia dice que todos pecamos. Óigame lo siguiente: todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La falta de conocimiento de la palabra también mantiene a los cristianos sujetos al pecado. Muchos cristianos aún están en la iglesia en pecado porque no estudian y mucho menos guardan la palabra en sus corazones. Si usted no estudia la Biblia, usted será engañado por el enemigo, por el error. Pablo nos exhorta en el libro de Efesios a no ser engañados. Dice en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si eres engañado por desobediencia, eres doblemente responsable. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, y emplean las astucias del error. ¿Cuántos cristianos hoy en día no están siendo fieles a Dios porque no se han preocupado por crecer en el conocimiento de Dios? La Biblia nos dice que somos ignorantes y que debemos salir de esa ignorancia. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Ese es el llamado en esta mañana. Crece en el conocimiento de la palabra. Lee la palabra como lo dice 1 Timoteo 4:13. La palabra es espada de dos filos, más cortante, que atraviesa los tuétanos, atraviesa todo completamente. Trae revelación, trae exhortación. La palabra te liberta. Debes desear la palabra. Debes estar preparado para este tiempo. La Biblia tiene mucho que decirte, la Biblia tiene mucho que hablarte. Por eso te invito hoy a que salgas de la ignorancia. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Léela, medita en ella de día y de noche. Ama las Escrituras. Esto te va a ayudar a crecer en el conocimiento. Te va a llevar a respetar la palabra, a respetar la presencia de Dios, a honrar a Dios. Atiende todo lo que Dios tiene que decirte. Anhela las Escrituras para tu vida y para tus hijos. Esa es la invitación en este día. Esa es la invitación en esta mañana. Y yo le pido al Padre Celestial que derrame sobre tu vida conocimiento y aparte de ti toda ignorancia. Que hoy seas libre, que la luz del Evangelio te alumbre, que hoy puedas correr a un lugar, comprar una Biblia y empezar a meditar en ella y ver todo aquello que te ha sido enseñado mal, todo aquello que te ha desviado, todo aquello que tú estabas haciendo que pensabas que era permitido y que no era pecado a los ojos de Dios, y abandónalo. Empieza a vivir una vida libre en Cristo, una vida sin pecado, apartado del mal, apartado de la levadura, apartado de todo aquello que contamina
contamina la mente, el alma y el corazón. Hoy determínate a vivir una vida diferente, una vida en Cristo. Solo Él puede restaurar tu corazón, tu matrimonio, tu relación con tus hijos. Solo Él te puede sacar del lugar de soledad, de esclavitud, de miedo, de temor, de toda enfermedad de la mente, de esquizofrenia, de ansiedad, depresión, ira, todo aquello que te está cautivando, todo amor a las cosas de este mundo. Solo la palabra te puede enseñar a ser libre de todo tipo de pecado, de todo tipo de esclavitud. Esa es mi oración en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendigo tu vida y declaro libertad para tu alma por medio del dabar de Dios, la palabra escrita, la palabra revelada, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.